En el corazón de un animado barrio de Londres, una respetada maestra, adorada por su comunidad por su vida aparentemente perfecta, oculta un oscuro secreto. Su manipuladora relación con su suegro desencadena una serie de eventos que llevan al asesinato. Esta es la historia de Emily Peterson, una mujer cuya obsesión por el control y la independencia se descontrola, convirtiéndose en una tragedia mortal que sorprende a todos a su alrededor. Emily Peterson, de 36 años, parecía vivir una vida que muchos envidiaban. Tenía la imagen de una maestra dedicada, activamente involucrada en cada evento escolar y comunitario. La gente a menudo admiraba su devoción a su familia, especialmente a su esposo Thomas, quien trabajaba incansablemente manejando su cadena de tiendas de flores. Mientras Thomas se concentraba en expandir el negocio, Emily se quedaba en casa, criando a sus hijos, Lily y Max, inculcándoles valores de responsabilidad y bondad. Durante este tiempo, George Williams, el padre de Thomas, ahora de 65 años, se había retirado del negocio para disfrutar de su tiempo libre. Una vez un exitoso hombre de negocios, George era conocido por su sabiduría y conocimientos, asistiendo con frecuencia a eventos locales y ofreciendo consejos a las generaciones más jóvenes de la zona. Después de perder a su esposa, George se volvió más retraído, aunque seguía manteniendo una fuerte presencia en la comunidad. Emily admiraba a George desde lejos, viéndolo como una fuente de fortaleza y estabilidad. Sin embargo, para 2010, su matrimonio con Thomas se había vuelto distante. El enfoque de Thomas en las tiendas de flores consumía toda su energía. Salía temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, siempre agotado. Sus conversaciones se habían reducido a breves intercambios sobre las cuentas y los niños. La calidez que alguna vez compartieron se había desvanecido, dejando a Emily sintiéndose aislada, no valorada y emocionalmente descuidada. En esos momentos de soledad, Emily se volvió hacia George. Al principio, sus interacciones eran inocentes, charlas casuales después de eventos del vecindario o breves conversaciones en reuniones familiares, pero gradualmente, sus discusiones se hicieron más profundas. A principios de 2011, Emily y George se habían acercado más. Con Thomas siempre ocupado, George visitaba la casa con frecuencia, llenando los roles que Thomas no podía. Emily apreciaba cómo George siempre tenía tiempo para ella. A diferencia de su esposo, George escuchaba sus frustraciones, simpatizaba con sus luchas y le ofrecía palabras reconfortantes. George, aún afligido por la muerte de su esposa, encontraba consuelo en la compañía de Emily. Nunca se había recuperado completamente de la muerte de su esposa en 2009, y aunque mantenía la compostura, el dolor persistía. Veía en Emily un espíritu afín, alguien que sufría en silencio, como él. Sus conversaciones a menudo giraban en torno a sus dificultades personales, con George confiándole a Emily lo vacía que se sentía su casa desde que su esposa falleció. Emily, a su vez, compartía lo abandonada que se sentía en su matrimonio, explicando cómo Thomas ya no la notaba ni la apreciaba. Esta vulnerabilidad compartida forjó un profundo lazo emocional entre ellos. A mediados de 2011, George comenzó a visitar más a menudo, ofreciendo ayudar en la casa o pasar tiempo con los niños. Pero ambos sabían que algo estaba cambiando. Las líneas entre suegro y nuera se desdibujaron. Emily, quien siempre había sido vista como una esposa devota, comenzó a disfrutar del poder que tenía sobre George. Podía ver el efecto que tenía sobre él, como su comportamiento se suavizaba cada vez que estaban solos. Gradualmente, Emily comenzó a manipular la situación, jugando cuidadosamente con las emociones de George mientras mantenía su imagen de nuera devota. Hablaba de cuánto extrañaba tener a un compañero que realmente se preocupara por ella, sabiendo que George, en su vulnerabilidad, asumiría ese papel. Frecuentemente sacaba a relucir temas de pérdida y soledad, consciente de que la fragilidad emocional de George lo mantendría en conflicto. A finales de 2011, su relación había pasado de lo emocional a lo físico, aunque permanecía oculta bajo capas de secreto y culpa. George, dividido entre su dolor y su apego creciente hacia Emily, luchaba con la aventura. Emily, por otro lado, no enfrentaba tal lucha. Para ella, la aventura se trataba de control. Disfrutaba del poder que ejercía sobre George, un hombre que alguna vez fue considerado intocable en la comunidad. No era el amor lo que impulsaba sus acciones, sino una sed calculada de algo más. Estaba cansada de ser la esposa obediente, viviendo a la sombra de Thomas. George, con su influencia y riqueza, se convirtió en su medio para un fin. Todo tomó un giro oscuro el 6 de marzo de 2014, cuando la policía fue llamada a la residencia de los Peterson. El cuerpo
cuerpo de Thomas fue encontrado en el invernadero, su cabeza brutalmente golpeada con un objeto pesado. Lo que alguna vez fue un retiro pacífico donde Thomas disfrutaba de su amor por las plantas, se había convertido en una escena del crimen, con sangre salpicada por el suelo, dejando a la comunidad conmocionada. Al recordar a principios de 2012, cuando sus encuentros se hicieron más frecuentes y sus conversaciones más oscuras, George, consumido por la culpa, a menudo hablaba de terminar la relación, citando el miedo a las consecuencias. Pero Emily siempre lo convencía de lo contrario, usando su control emocional para mantenerlo cerca. Le recordaba lo solos que ambos estaban, como la negligencia de Thomas hacia ella era injusta, y cómo merecían ser felices, incluso si tenía un costo. Para ese entonces, George estaba demasiado involucrado en la aventura para liberarse. La manipulación de Emily se volvió más astuta con el tiempo. Sutilmente comenzó a sembrar la idea de que la ausencia de Thomas no solo sería un alivio, sino una necesidad. Insinuaba lo mucho más simple que sería la vida sin el enfoque constante de Thomas en el negocio, sin él siempre en el camino. George, emocionalmente agotado y frágil, comenzó a estar de acuerdo. Comenzó a ver a Thomas no como su hijo, sino como un obstáculo para la vida que él y Emily podían compartir. A mediados de 2013, Emily tenía el control total sobre George. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantenerla en su vida, incluso si eso significaba traicionar a su propia familia. Pero Emily ya estaba pensando en el futuro. Vio la oportunidad no solo de liberarse de su matrimonio, sino también de tomar el control del negocio familiar. George estaba envejeciendo, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que el control de las tiendas de flores pasara a sus manos. Pero primero, Thomas tenía que desaparecer. A medida que su aventura se profundizaba, también lo hacían los planes de Emily. Para enero de 2014, había comenzado a preparar cuidadosamente el escenario para la desaparición de Thomas. Era paciente, calculadora, y sabía que su momento estaba por llegar. Lo que había comenzado como una aventura secreta se había convertido en un peligroso juego de manipulación, con George como su peón y Thomas como su objetivo. El 2 de marzo de 2014, todo comenzó a desmoronarse en la casa de los Peterson. Lo que había estado gestándose en silencio durante años a puertas cerradas finalmente llegó a su punto de quiebre. Emily, siempre en control, decidió que era el momento de actuar. Sabía que ya no podía mantener la fachada de su vida. Su aventura con George se había convertido en más que un simple secreto, ahora era una enredada red de mentiras y manipulaciones, amenazando con derrumbarse. George, abrumado por la culpa, dudaba. La gravedad de sus acciones lo sobrepasaba, y la idea de cometer un pecado aún mayor, el asesinato de su propio hijo, lo paralizaba de miedo. Pero Emily fue implacable. Había pasado años perfeccionando el arte de manipular a George, explotando sus debilidades. Sabía exactamente cómo presionar a George lo suficiente para conseguir lo que quería sin asustarlo. Emily enmarcó su situación de tal manera que le permitió justificar lo impensable. George, dividido entre sus sentimientos por Emily y los valores morales que una vez sostuvo en alta estima, se sentía atrapado. Le creyó cuando ella dijo que la muerte de Thomas era inevitable, que era la única forma de escapar de las mentiras. Lo convenció de que era necesario, una manera de limpiar sus vidas y empezar de nuevo. El plan de Emily era frío y calculado, como todo lo que hacía. Había pensado en cada detalle, consciente de que el frágil estado emocional de George lo hacía fácil de manipular. El plan era simple pero despiadado, dejando pocos rastros. Le dio a George instrucciones claras, asegurándole que una vez que se hiciera, finalmente serían libres, no más secretos, no más culpa. George, a pesar de su tormento interior, dejó que sus emociones nublaran su juicio. Estaba demasiado involucrado, demasiado enamorado de Emily, para echarse atrás ahora. 4 días después, en la noche del 6 de marzo de 2014, el plan llegó a su violenta conclusión. La casa de los Peterson, usualmente tranquila y pacífica, se convirtió en el escenario de un crimen horrendo. El cuerpo sin vida de Thomas fue descubierto en el invernadero, su cabeza destrozada por un objeto pesado. La sangre se acumulaba a su alrededor, manchando el suelo donde alguna vez cuidó con ternura sus plantas. El invernadero, que una vez fue un lugar donde Thomas encontraba paz en su trabajo, ahora estaba marcado por la violencia y la muerte. El descubrimiento del cuerpo de Thomas envió ondas de choque a través de la comunidad. La noticia de la tragedia se extendió rápidamente, con vecinos reuniéndose afuera de la casa de los Peterson, confundidos y perturbados. La familia era bien conocida en el vecindario,
y las tiendas de flores de Thomas habían sido durante mucho tiempo un pilar de la economía local. La idea de que un crimen tan brutal pudiera ocurrirle a alguien tan respetado era inimaginable. La policía llegó rápidamente, liderada por el detective Martin Collins, un investigador experimentado con años de experiencia en el manejo de crímenes violentos. Al inspeccionar la escena, Collins inmediatamente sintió que algo andaba mal. No había señales de entrada forzada, y nada parecía faltar. La teoría inicial de un robo que salió mal, que al principio parecía plausible, rápidamente se vino abajo. Este crimen era personal. Su precisión y brutalidad apuntaban a alguien cercano a Thomas. Para el 8 de marzo de 2014, la investigación estaba en pleno apogeo. La policía comenzó a entrevistar a todos los relacionados con Thomas, comenzando con Emily. Ella interpretó el papel de la viuda desconsolada casi a la perfección, pero para el detective Collins, algo no cuadraba. Emily parecía angustiada, pero sus lágrimas parecían demasiado controladas, sus emociones demasiado calculadas. Explicó con calma cómo Thomas había llegado tarde la noche anterior al asesinato y cómo ella se había ido a la cama temprano, sin saber nada inusual. A pesar de su comportamiento sereno, Collins no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. El comportamiento de Emily después del asesinato era extraño. En los días posteriores a la tragedia, no parecía estar realmente afligida. Su rutina apenas cambió. Mientras que otros en su posición podrían haber estado abrumados por el dolor, Emily continuaba como si nada significativo hubiera ocurrido. Su falta de emoción genuina levantó sospechas en el detective. Algo en su historia simplemente no cuadraba. Luego, el 20 de marzo de 2014, un avance importante ocurrió cuando se encontró un teléfono oculto en el armario de Emily. El descubrimiento abrió por completo la investigación. El teléfono contenía mensajes de texto explícitos entre Emily y George, revelando el alcance total de su aventura. Los mensajes eran detallados, discutiendo sus planes para deshacerse de Thomas e incluso insinuando el día exacto en que lo harían. George parecía dudar en los mensajes, pero estaba claro que Emily había orquestado todo, empujándolo a cometer lo impensable. Con esta nueva evidencia, el detective Collins sabía que la investigación había llegado a un punto crítico. La implicación de George era innegable, y la verdad ahora solo era cuestión de tiempo. Emily, sin embargo, continuó negándolo todo, insistiendo en que los mensajes no eran más que fantasía. Se retrató a sí misma como la víctima, afirmando que George había malinterpretado sus conversaciones. Pintó a George como un hombre afligido que la había manipulado, presentándose como una mujer inocente atrapada en un trágico malentendido. Pero la culpa de George era demasiado grande para ocultar. Después de que la evidencia salió a la luz, comenzó a desmoronarse. Para el 1 de abril de 2014, George se había retirado por completo de sus círculos sociales habituales y reuniones familiares. Su otrora fuerte presencia se había desmoronado, y apenas podía mirar a sus nietos a los ojos. El peso de sus acciones lo consumía. Ya no hablaba sobre el futuro ni ofrecía consejos. Era una sombra del hombre que alguna vez fue, destruido por su propia culpa. Cuando la policía finalmente lo trajo para interrogarlo el 1 de abril, la fachada tranquila de George se rompió. Confrontado con los registros telefónicos, George se derrumbó, confesando la aventura. Explicó cómo Emily lo había traído, utilizando su dolor y vulnerabilidad para manipularlo. Admitió que se había enamorado de ella, pero negó rotundamente cualquier implicación en el asesinato de Thomas. George describió cómo la aventura se había salido de control, pero no pudo admitir el crimen definitivo. Emily, sin embargo, permaneció tranquila mientras George confesaba. Se mantuvo en su versión, continuando con la afirmación de que los mensajes eran simplemente parte de una fantasía y negando cualquier complot para dañar a Thomas. Puso toda la culpa en George, insistiendo en que él había actuado por desesperación. Pero la abrumadora evidencia, combinada con la confesión rota de George, contaba una historia diferente, la de una mujer manipuladora que había orquestado cuidadosamente la caída de su esposo. A medida que avanzaba el caso, la comunidad quedó desconcertada por la traición, preguntándose cómo tal oscuridad había estado oculta bajo la superficie de una familia tan respetada. El 15 de abril de 2014, las tranquilas calles del vecindario de Londres estaban llenas de asombro cuando tanto Emily como George fueron arrestados por el asesinato de Thomas. La noticia se extendió rápidamente, llegando a todos los rincones de la comunidad. Este no era un crimen común,
Era una traición que dolía profundamente, sacudiendo los cimientos mismos de la familia Peterson. Una familia que alguna vez fue admirada por su éxito y respetabilidad. Emily siempre había sido vista como la esposa devota, mientras que George había sido respetado durante mucho tiempo como una figura sabia y fuerte. La revelación de su aventura y su implicación en la muerte de Thomas dejó a todos incrédulos. El juicio, que comenzó a principios de 2015, se convirtió en un espectáculo, atrayendo multitudes de toda la ciudad. El tribunal estaba lleno todos los días, con vecinos, colegas e incluso los medios locales ansiosos por presenciar la caída de una familia que alguna vez pareció perfecta. Las cámaras capturaron cada momento, y los reporteros pintaron a Emily como una mujer fría y calculadora que había manipulado a un anciano para que matara a su esposo. George, el anciano que alguna vez fue orgulloso y respetado en la comunidad, aparecía destrozado. Parecía mayor de sus 65 años, con los hombros encorvados y el rostro demacrado, como si el peso de sus acciones le hubiera drenado la vida. Durante todo el juicio, George se derrumbó varias veces, abrumado por la culpa. Admitió la aventura, explicando cómo Emily había ido ganando control sobre él, atrayéndolo cada vez más a su red de manipulación. Describió cómo nunca había tenido la intención de que Thomas muriera, insistiendo en que su participación se había descontrolado bajo la influencia de Emily. Su arrepentimiento era evidente, y muchos en la sala sintieron simpatía por él, pero su confesión, aunque llena de remordimiento, hizo poco por absolverlo de su papel en el crimen. Emily, en marcado contraste, exudaba confianza. Se sentaba en la sala del tribunal con una actitud tranquila y serena, sin mostrar signos de culpa como los que consumían a George. Incluso cuando se expusieron los horribles detalles del asesinato, permaneció firme en su defensa, afirmando que George había actuado por su cuenta y que ella nunca había tenido la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Mantuvo que sus mensajes, que claramente delineaban el plan para matar a Thomas, no eran más que una fantasía malinterpretada por un anciano que se había enamorado de ella. Para el jurado y todos los presentes, la falta de remordimiento de Emily era escalofriante. Su fría indiferencia ante los eventos dejaba claro que ella era la mente maestra detrás de todo el plan. Había manipulado a George desde el principio, explotando su vulnerabilidad y usando su amor por ella como una herramienta para lograr sus propios fines. Quedó claro que el motivo de Emily nunca fue el amor, sino el poder de controlar a la familia Peterson, hacerse cargo del negocio de las tiendas de flores y deshacerse del matrimonio que la había mantenido atrapada en una vida de deber y rutina. George, quien alguna vez fue un hombre íntegro, había sido reducido a un peón en su plan calculado, cayendo tan profundamente en el pecado que ya no podía encontrar una salida. A medida que avanzaba el juicio, el impacto emocional en la familia Peterson se hizo cada vez más visible. Lily, ahora de 17 años, y Max, de 13, se vieron obligados a soportar los dolorosos detalles del asesinato de su padre mientras también lidiaban con la traición de su madre. Lily, que siempre había admirado la fortaleza de su madre, quedó destrozada, luchando por reconciliar a la mujer que la había criado con la fría manipuladora descrita en la corte. Max, aún tan joven, apenas podía comprender cómo su mundo entero se había derrumbado. La pérdida de su padre y la destrucción de su familia pesaban mucho sobre él. Ambos niños se vieron obligados a navegar la vergüenza y la confusión que los seguía a donde quiera que fueran. El 10 de octubre de 2015 se emitió el veredicto. El jurado, después de escuchar todos los detalles del caso, declaró a Emily culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciada a cadena perpetua, una decisión que trajo algo de cierre a la comunidad, pero que dejó muchas preguntas sin respuesta. George, aunque se libró de una sentencia de por vida, enfrentó su propio castigo. Fue condenado por cargos menores, pero su reputación quedó irremediablemente dañada, y su culpa lo perseguiría por el resto de su vida. Los círculos sociales donde alguna vez fue respetado ya no lo acogían, y sus lazos familiares quedaron destrozados más allá de la reparación. Tras el juicio, la familia Peterson quedó en ruinas. El negocio de las tiendas de flores, que alguna vez fue motivo de orgullo, luchó por sobrevivir. Sin el liderazgo de Thomas y con la implicación de George en el escándalo, muchos clientes los abandonaron y la confianza de la comunidad en la familia se rompió. Lily y Max quedaron para navegar la vida sin la guía de sus padres, ambos perdidos para ellos de diferentes maneras. Lily, al borde de la adultez, cargaba con la vergüenza de la familia sobre sus hombros. Trataba de mantenerse fuerte por Max,
pero el trauma de perder a ambos padres, uno por asesinato y el otro por el sistema de justicia, le pasaba una factura pesada. A menudo reflexionaba sobre los días antes de que todo se desmoronara, preguntándose cómo su madre había logrado ocultar tanta oscuridad bajo la aparente perfección de su vida. Max, aún tan joven, luchaba por encontrar su lugar en un mundo donde ambos padres lo habían traicionado. Las cicatrices emocionales dejadas por el juicio lo seguirían a él y a su hermana por el resto de sus vidas. A medida que se asentaba el polvo del juicio, la comunidad seguía dividida. Algunos veían a George como un hombre que había sido llevado por mal camino, una víctima de la manipulación de Emily. Otros creían que él también tenía responsabilidad en la tragedia, incapaz de escapar de las consecuencias de sus propias acciones. Pero la pregunta más persistente era, ¿qué había impulsado realmente a Emily a orquestar un acto tan horrible? ¿Era simplemente un deseo de libertad, o había algo más profundo, un hambre de poder y control, enterrado bajo su fachada de devoción y deber? El desmoronamiento de la aventura de Emily y su fría manipulación de George dejó una marca imborrable en la comunidad. Sirvió como un recordatorio sombrío de que incluso las vidas aparentemente más perfectas podían ocultar oscuridades inimaginables. La traición, el asesinato y el juicio dejaron al vecindario lidiando con la inquietante verdad de que las apariencias pueden engañar, y a veces, aquellos en quienes más confiamos son los capaces de causar el mayor daño.